Paraguay cuenta con un ejército preparado desde antes de la guerra. Y a medida que el conflicto se prolonga y crecen las bajas, los ciudadanos comunes se suman a las tropas para reemplazar a los caídos. Muchos son campesinos que defienden con entusiasmo la tierra, ya que desde la independencia comparten su propiedad con el Estado. Paraguay tiene una economía agraria próspera, y a diferencia de lo que ocurre en los países vecinos, la mayoría de sus habitantes ha recibido los primeros años de instrucción. Los aliados tienen dificultades para reclutar a la tropa. Muchos brasileros, al ser convocados, envían a esclavos en su reemplazo. Frente a esta situación, el imperio se ve en la necesidad de crear los cuerpos de voluntarios de la patria, a los que se les promete un sueldo de soldado y la entrega de tierras al terminar la guerra. Los que se alistan provienen de los sectores más pobres de la población, en su mayoría esclavos, y de las provincias del norte y nordeste. Argentina y Uruguay, que vienen de atravesar conflictos internos y guerras civiles, deben recurrir a levas forzadas. Por lo tanto, deben reclutar hombres para fortalecer sus guardias nacionales y su ejército. Se producen numerosos alzamientos, casi todos en provincias donde el pueblo y muchos de sus caudillos se sienten más cercanos a Paraguay que al gobierno de Mitre. El gobierno argentino aporta, durante toda la guerra, 30.000 hombres. Los combatientes uruguayos suman 5.500. En los 5 años de la guerra, 150.000 soldados paraguayos se enfrentarán a 175.000 de la Alianza. El único país que va a lograr tener un ejército formado es el Paraguay. Al Imperio de Brasil, a la Argentina y a la Banda Oriental le va a costar muchísimo conformar un ejército. A la Argentina y a la Banda Oriental porque todavía no había un Estado conformado, no tenía un ejército profesional armado, como lo va a tener a los pocos años. Lo que llevó a la leva, la famosa leva, que despertó resistencias en todo el país. De manera que hubo resistencias intelectuales, resistencias físicas y motines, gente que no quería que lo reclutaran en varios lugares de la Argentina. Fue tan grave el levantamiento interno, la oposición a la guerra del Paraguay, a participar, que Mitre tuvo que retirar gran parte del ejército argentino del frente de batalla para combatir las fuerzas que interiormente se oponían a la participación en la guerra del Paraguay. Durante la guerra, los paraguayos publican varios periódicos de trincheras, como Cabichuy, El Centinela, Cacique Lambaré y La Estrella. En sus páginas se pueden leer coplas en verso y ver grabados satíricos, muchas veces sin firma. Los ejemplares son impresos en la propia línea del frente, con un sistema que funciona generalmente sobre una carreta. Los grabados humorísticos son realizados por los mismos combatientes, que tallan sobre madera con cuchillos. El más conocido es el Cabichuy, escrito en castellano y en guaraní. Salen 95 números y en sus ilustraciones y textos se ridiculizan al Imperio de Brasil y a la figura de Bartolomé Mitre. Su éxito se debe en gran parte a que la mayoría de la población paraguaya, a diferencia de los países aliados, sabe leer y escribir. Esto habla también del desarrollo de los años previos de Paraguay, donde la educación fue otro de los pilares muy importantes, sobre todo de Carlos Antonio López. El Cabichuy es como una avispa y en la tapa del Cabichuy mismo lo que vemos es a un hombre de color que se intenta defender contra una avispa que lo está picando y por supuesto ese es el macaco brasilero que está siendo atacado por esa avispa que simboliza, si se quiere, la resistencia del monte paraguayo, de sus animales y de sus bravíos soldados. Además de texto tenían dibujos grabados, a decir verdad, ¿no? Y esta técnica es una técnica muy compleja si uno considera que las hacían estando en el frente de batalla. Son grabados no profesionales, ¿sí?, en su gran mayoría, sino de soldados que han devenido en artesanos grabadores y dan cuenta de la guerra, pero que sobre todo dan cuenta de algo así como el valor paraguayo y la capacidad que va a tener Paraguay de resistir el ataque de la Triple Alianza. Desde el momento mismo de la declaración de la guerra, el objetivo de los aliados es llevar el combate a tierra paraguaya. Para eso, deben forzar el retroceso de las tropas de Solano López, que el 15 de abril de 1865 habían ingresado en Argentina y tomado la ciudad de Corrientes. Los paraguayos buscaban llegar a Uruguay y reponer a los blancos en el gobierno. Desde Corrientes,
las tropas continúan por la costa del Paraná hasta el río Santa Lucía, cerca de Goya. Otra columna avanza desde Encarnación y ocupa Santo Tomé. Cruza el río Uruguay y el 18 de junio llega a San Francisco de Borja. 2 meses después, toma Uruguayana en Brasil. Pero la suerte del ejército paraguayo cambia en pocos meses. El 11 de junio, su flota es vencida en la batalla del Riachuelo y a principios de agosto, las fuerzas que habían tomado Corrientes son derrotadas en la batalla de Yatay. A su vez, las tropas que habían invadido Brasil se rinden el 18 de septiembre, tras el sitio de Uruguayana. En menos de un año, los aliados logran su objetivo y a partir de ese momento, la guerra se desarrolla en territorio paraguayo. Al abandonar sus emplazamientos, las tropas de Solano López pasan una posición defensiva en Humaitá, al sur del país y a unos pocos kilómetros de donde confluyen los ríos Paraguay y Paraná. Humaitá es zona de pantanos, atravesada por 2 esteros que corren de oeste a este e imposibles de cruzar para quienes no conocen el terreno. La zona es inundable y está cubierta por franjas de selva impenetrable. En ese terreno, hostil para los invasores, Solano cuenta con 3 fortificaciones dotadas de artillería. Desde ellas, planea defender el territorio paraguayo de ataques terrestres y fluviales. En los próximos 3 años, este territorio, de no más de 500 kilómetros cuadrados, será el escenario de la guerra. Una de las primeras derrotas del ejército paraguayo en su propio territorio sucede en la sangrienta batalla de Tuyutí en mayo de 1866. Allí mueren 6.000 soldados, los más experimentados de su tropa, y desde este momento la ofensiva estará siempre a cargo de los aliados. Pese a estos primeros éxitos, los aliados deben enfrentar un escándalo en el frente internacional y en sus propios países. En 1866 se publica en Gran Bretaña el tratado secreto que firmaron, antes de la guerra, los gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil. El texto se difunde rápidamente por el mundo y en todos lados se alzan voces que denuncian que el acuerdo esconde un plan de conquista. Ese tratado, que va a llegar a manos de los ingleses a través de un diplomático de la Triple Alianza lo va a facilitar, ¿no? Lo van a publicar y va a ser una cuestión así un poco bochornosa, ¿no? Se arma una especie de escándalo porque lo que se dice es que ese tratado es una especie de plan de colonización. Gran Bretaña tuvo un papel en esta guerra que fue el de financiar al ejército aliado. Guerra que además se extiende mucho más de lo previsto. Bien, en contra de esta imagen primera de que en poquitos meses se iba a resolver, bien, la guerra demora 5 años. Hubo empréstitos. Esos empréstitos permitieron prolongar la guerra tanto a Brasil como a la Argentina, que no estaban en condiciones de mantenerse durante 5 años guerreando. En la Argentina, la publicación del pacto desata la protesta de aquellos que se habían opuesto a la guerra desde un principio, como José Hernández y Juan Bautista Alberdi. Distintas voces se levantaron en contra de la guerra del Paraguay, sobre todo y fundamentalmente basadas en la figura de Alberdi. Consideraba a los países hermanos, ¿no? No tenía mucha lógica, no veía la lógica de esta guerra, iba a denunciar constantemente durante todos estos años, incluso en el exterior, va a intentar por vías diplomáticas frenar esta guerra acudiendo a otros países, ¿no? La guerra continúa. El ejército paraguayo sufre un continuo desgaste. Los soldados caídos son reemplazados por hombres más jóvenes o de mayor edad. Los heridos y mutilados se reintegran al combate. Las mujeres, primero como auxiliares y luego como combatientes. En medio de estos enfrentamientos, Bartolomé Mitre, jefe de las tropas aliadas, acude a una entrevista que le había solicitado Francisco Solano López. La reunión tiene lugar el 12 de septiembre de 1866 en Yataitícora. El mariscal paraguayo Solano López
Consciente de que la guerra no es aceptada en el interior de la Argentina, invita a Mitre a sellar la paz para que ésta continúe entre Paraguay, Brasil y Uruguay. Mitre se compromete a estudiar la propuesta, pero unos días después confirma su decisión de respetar el Tratado de la Triple Alianza firmado con los otros dos países, y que dice que ninguno puede abandonar la guerra hasta conseguir la rendición de Solano López. Tras rechazar el acuerdo, Mitre decide atacar el fuerte paraguayo de Curupaití. Es vista por los aliados como una conquista necesaria para después realizar otras acciones militares. Pero Solano López se les adelanta. Sabe que se trata de un lugar débil y lo manda a reforzar. En muy pocos días, construyen una trinchera de 2 kilómetros con un foso de 4 metros de ancho por 2 de profundidad, más un muro de 2 metros de alto. Los soldados paraguayos esperan al ejército de Mitre, quien decide atacar a pesar de las intensas lluvias y el mal estado del terreno. Los aliados combaten con 20.000 hombres. Por el lado paraguayo solo participan unos 5.000 soldados, aunque bien ubicados en sus posiciones defensivas. La flota brasileña bombardea durante horas, descargando más de 5.000 proyectiles, pero la mayoría de los disparos pasan de largo sin dar en el blanco. Una vez finalizado el bombardeo, Mitre ordena el ataque por tierra. Los paraguayos retroceden a sus trincheras. Brasileños, uruguayos y argentinos deben avanzar entre el barro y las profundas zanjas sembradas de estacas. En el límite de sus fuerzas, son repelidos una y otra vez por la artillería y los soldados paraguayos. El secreto de la victoria paraguaya en esta batalla tuvo que ver con una trinchera que mandó a cavar Solano López. Quien estuvo a cargo de armar esta trinchera fue George Thompson, un ingeniero inglés que le había mandado a traer para que forme parte del cuerpo de su ejército. Y esta trinchera lo que tenía era que era muy grande y le permitía además a los paraguayos permanecer en una posición oculta donde no se los veía. Entonces, cuando los aliados iban cayendo en esta trinchera, se los remataba sin posibilidad de combate alguna, ¿no? El ejército argentino se estrelló contra las defensas paraguayas y fue una terrible derrota. Una terrible derrota que tuvo consecuencias desmoralizadoras muy grandes, no solamente en la tropa, sino en los oficiales. Alrededor de las 4 de la tarde, después de varias horas de combate, Mitre comprende que es inútil seguir enviando hombres a cargar contra la trinchera y ordena la retirada. Es la más grande y la última victoria de Paraguay. Es un desastre para los aliados, que pierden al menos 5.000 hombres, mientras que las bajas paraguayas son muy pocas. En Curupaití mueren el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Dominguito, y el hijo del vicepresidente Marcos Paz. También combate el pintor Cándido López, que es herido por una granada en su mano derecha y a los pocos días se la deben amputar. Con el paso del tiempo, adiestra su mano izquierda y vuelve a pintar. En sus cuadros recrea no solo los combates, sino también los embarques y traslados de tropas, los campamentos, los hospitales de sangre, el encierro de prisioneros. Pero la batalla donde perdió su brazo es a la que le dedica mayor cantidad de piezas. Lo que sucede con esta batalla es que luego de ella, durante 14 meses, el ejército aliado no va a poder presentar nueva batalla, ¿no? No va a poder presentar acción alguna, va a estar parado sin poder moverse. Y al mismo tiempo también lo que va a suceder es que si la dirigencia de Mitre sobre el ejército aliado ya había comenzado a ser criticada, después de esta batalla va a ser el eje central de todas las críticas, ¿no? De hecho, los últimos años de la guerra, la Argentina tiene una participación muy marginal. Son los brasileños los que llevan a cabo el principal avanzada hasta Asunción, con algunas tropas argentinas, pero la mayor parte del peso de final de la guerra es brasileña. Tanto la conducción de Mitre en el frente de guerra como el gobierno ejercido por su vicepresidente Marcos Paz son duramente criticados. A esto se le suman los cuestionamientos del Imperio de Brasil por el desempeño militar de Mitre como jefe del ejército aliado. Desde el comienzo de la guerra, la epidemia de cólera ha causado muchas muertes entre los combatientes.
ahora se comienza a extender por fuera de los campos de batalla. En enero de 1868, el vicepresidente Marcos Paz contrae la enfermedad y muere. La situación en el interior, inestable desde el inicio del conflicto, se agrava aún más y surgen varios levantamientos armados contra la autoridad nacional. Mitre se ve obligado a dejar el frente de batalla sin haber logrado la victoria. El mando aliado pasa al marqués de Caxias, quien lo conservará hasta el final del conflicto. En 1869, los aliados, en su mayoría soldados brasileños, llegan a Asunción, pero en la ciudad no ha quedado nadie. Ante la inminencia del ataque enemigo, los paraguayos se han trasladado a Piribebuy. Y bajo las órdenes del general Marqués de Caxias, Asunción es salvajemente saqueada por las tropas brasileñas. Devastaron la ciudad de Asunción, barcos enteros cargados con piano, vajilla, muebles, etc. Llegaban al puerto de Buenos Aires robados de las casas de la gente de Asunción. Debido a las numerosas bajas, Solano López tiene que constituir un nuevo ejército, compuesto por niños de 8 a 13 años y por mujeres. Para este momento, la gran mayoría de los hombres en edad de combatir ha muerto o no está en condiciones. En agosto de 1869 tiene lugar la batalla de Acostañú, donde el ejército improvisado de paraguayos se enfrenta a un ejército 4 veces más numeroso y sufre miles de bajas. Al finalizar el enfrentamiento, el jefe del ejército brasileño ordena incendiar el escenario de la batalla, incluidos los heridos y rendidos, práctica que ya ha realizado otras veces. En los gobiernos de Argentina y Uruguay surgen algunas voces críticas que quieren dar por terminada la contienda, pero no son demasiado fuertes, y el imperio está decidido a no retirarse hasta que Solano López se rinda. Solano López, al frente de una tropa de menos de 500 combatientes e integrada por inválidos, ancianos, mujeres y niños, retrocede durante 7 meses hacia el norte. Lo persiguen 4.500 soldados del Imperio de Brasil. Finalmente, se establecen en la región de Cerro Corá. Son los últimos combatientes paraguayos en las horas finales de la guerra. No hay esperanza alguna de obtener la victoria. Pero aún así, están dispuestos a luchar hasta la muerte. Junto al mariscal están su mujer y su hijo Panchito, de 17 años, que se ha convertido, como tantos jóvenes paraguayos, en un combatiente experimentado. Este ocupa el cargo de jefe del Estado Mayor y también está dispuesto a morir luchando, como su padre. Para Paraguay se puede decir que esta fue una guerra total. ¿Qué quiere decir que haya sido una guerra total esta? Quiere decir que el país entero estuvo inmerso en una guerra, a diferencia de lo que sucedía en Argentina, lo que sucedió en la Banda Oriental y en el Imperio de Brasil. El Paraguay comprometió su economía, su aparato productivo, su política, su cultura. Todo el país estuvo inmerso en una guerra. Es un episodio absolutamente trágico, ¿no? Donde, como toda guerra, pero en este caso fue una guerra durísima, en el cual efectivamente el Paraguay perdió la mayor parte de su población masculina o una parte importante de su población masculina adulta, donde realmente se llevó la guerra hasta sus últimas consecuencias y por lo tanto es para el Paraguay una verdadera tragedia. Decimos, si las consecuencias para Argentina es la consolidación o la formación de un ejército y también del Estado,
Para Paraguay el cambio es rotundo. 1870 es un año crucial para los 4 países que se habían enfrentado en la guerra. Es a partir de este momento cuando se puede pensar la historia de cada uno de ellos por separado. Las tropas aliadas arrasan con lo que queda. Los emprendimientos industriales que habían sido el orgullo del Paraguay son destruidos. El país pierde su autonomía y debe recurrir a créditos en el extranjero para pagar las deudas. Los países aliados le imponen un gobierno sumiso a sus intereses. Se prohíbe el guaraní, que es el idioma del 90% de la población. Permanecen en Paraguay durante 6 años. La destrucción del Paraguay ha cambiado para siempre el continente sudamericano. Miles de vidas y el sueño de un país independiente son el precio de esta transformación. Las tropas de la Alianza